Que han incidido en esto. El ministro Marcel hablaba que hubo una incidencia bien fuerte por el lado de los servicios, producto de la suspensión de clases en algunos casos, también del adelantamiento de las vacaciones, pero queremos desglosar esto y para eso estamos en contacto con el economista de Banco Vice, Marco Correa, para poder conversar sobre este dato del IMASEC. Bienvenido, Marco. Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por el contacto. Marco, bueno, esta fue una sorpresa negativa, lamentablemente, no se esperaba este 0,1%. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué fue lo que incide particularmente en este antecedente? Sí, bueno, tú en parte ya lo mencionabas ahí, que hubo algunos factores, digamos, puntuales que afectaron este registro y al final hiciera que en términos de variación anual fuera un cero, prácticamente una variación nula, versus un 1, un 1,5 que estábamos proyectando nosotros acá en Vice Inversiones. Entonces, en particular está ese tema, por ejemplo, de la educación, Ujú. que jugó un factor en la suspensión de clases y el adelantamiento de las vacaciones de invierno. Eso tuvo un impacto, digamos, en la actividad de este mes, un impacto negativo al comparar este mismo mes con igual mes del año anterior. Y por el lado más positivo, por ejemplo, lo que en parte explica esta variación mensual desestacionalizada positiva de 0,3% fue la minería, en particular por su componente de producción de litio. O sea, Ajá. este mes se produjo más litio que el mes y el año anterior también. Y también por el lado del comercio, ¿cierto? El comercio al por menor. También fue un mes más positivo junio respecto a mayo. De Si se acuerdo. acuerdan, el tema del Cyber Monday, que en general a lo mejor en los meses anteriores, o perdón, los años anteriores eran junio, en mayo, perdón. Este año en particular fueron las primeras semanas de junio, entonces Ujú. eso produjo, digamos, un impulso, digamos, adicional al Marco, comercio. ahora, ¿podemos hablar de este como un dato aislado, más bien excepcional, producto de las circunstancias que ya estábamos comentando? ¿O efectivamente aquí viene un bajón de la actividad económica, pensando, por ejemplo, en lo que vendrá en el tercer trimestre del año? Claro, ahora si uno aísla, digamos, estos efectos puntuales, lo que pasó con educación, lo que pasó, por ejemplo, con los descuentos del Cyber Monday que Ujú. empezaron el comercio, la verdad que en general, si uno ve a partir de marzo hasta la fecha, que tenemos datos hasta junio, en Sí. general estamos viendo una desaceleración. Los primeros 2 meses, enero y febrero, tuvimos un impulso en la actividad más bien explicado por el sector externo, pero los últimos meses, de marzo a junio, que es cuando tenemos estos datos, más bien estamos viendo una desaceleración. Si esto lo complementamos, estos datos del IMASEC lo complementamos con, por ejemplo, las colocaciones de crédito comercial, o sea, cuántos más créditos están colocando los bancos a medida que las mismas empresas van pidiendo más crédito. Ajá. La verdad que eso está plano también. Tuvimos los primeros meses del año un crecimiento, pero los últimos meses está plano. La expectativa en general de las personas como consumidores y empresarios vienen recuperándose, pero todavía en Lento. terreno negativo. Entonces, en general, la foto no es muy positiva de los últimos Ujú. meses. Ahora, estos antecedentes, más el dato del IMASEC que conocemos hoy día, dan para pensar que a finales de año habría que corregir a la baja entonces la expectativa de crecimiento o moderarlas al menos. Sí, en general lo que se ha ido dando es correcciones a la baja, como tú señalas, en las expectativas de crecimiento. Ujú. En algún momento nosotros y el Banco Central tenía un techo de crecimiento en torno a 2,7%, ya eso con estas últimas cifras la verdad que se ve más difícil de alcanzar. Probablemente el crecimiento esté más cercano al piso de la estimación, que es 2%, entre 2, 2,5%, si hay algún impulso adicional positivo. Ajá. ¿Qué proyectan Si ustedes en no, está Vice? difícil. Ujú. Disculpa. ¿Qué proyectan ustedes en Vice? Nosotros ahora en Vice, con los últimos datos, estamos en torno a un 2,3% de crecimiento para este año. Ajá. Mucho de eso, de todas formas, impulsado por el sector externo. La demanda interna mucho más débil, digamos. De acuerdo, de acuerdo. Marco, esta semana coincidió este dato además con la reunión de política monetaria del Banco Central y el banco también advierte sobre esa actividad económica que está un poco más lento. ¿Qué destacarías tú en ese sentido del comunicado del banco? Sí, bueno, en ese análisis la verdad que nosotros coincidimos con el Banco Central Ujú. y más con este dato de INMASEC que tuvimos recién, prácticamente un crecimiento nulo.
y con una inflación, por ejemplo, sin volátiles, o sea, sacando el tema, por ejemplo, de alimentos, de combustible y las tarifas de electricidad principalmente, la Ujú. inflación ya está prácticamente en la meta, en 3,2%. Las expectativas de inflación igual de mediano plazo están en torno a un 3%. Entonces ahí lo que nos preguntamos nosotros es por qué el Banco Central realiza una pausa ahora en este ciclo de baja de tasas. Creemos que de hecho debería haber continuado bajando. Hay los espacios, digamos, para bajar tasas, más si consideramos, por ejemplo, lo que está haciendo la Reserva Federal próximamente en septiembre, probablemente bajar la tasa. El Banco Sí. Central de Inglaterra ya bajó la tasa, Banco Central de Europa también ya bajó la tasa. Entonces se han generado los espacios para adoptar una política monetaria más holgada. La tasa todavía está en niveles restrictivos, la tasa de Chile. Ajá, de acuerdo. ¿Y crees tú que debería dar esas señales? Porque uno entiende que el dato del IMASEC de hoy ya estaba a la vista del banco cuando hace esta pausa. Claro, en general nosotros hubiésemos esperado, incluso sin considerar el dato de hoy día, el dato de hoy día Ujú. viene a reforzar más eso, pero ya los últimos datos de actividad venían un poco más malos, como te comentaba, las colocaciones de crédito también no están creciendo, entonces da para pensar que el Banco Central debería continuar bajando la tasa y creemos que quizás adoptó una cautela más allá de la necesaria ahora para con su, digamos, tasa de política monetaria. Hay espacios para seguir bajando, Ujú. considerando que la tasa neutral, digamos, la que es de equilibrio, está mucho más cercana a 4%. Sí. Entonces, queda harto espacio todavía para bajar esa tasa. Marco, por último, para cerrar y en relación también a este tema, ¿ven ustedes un riesgo asociado a la inflación? Tú ya mencionabas las expectativas de largo plazo están más o menos ancladas, pero ¿lo ves como un riesgo que quizás el banco puede estar sobreponderando de alguna forma en este escenario? Claro, es parte del análisis que ahora estamos haciendo de Ujú. por qué o qué cosas podrían explicar, digamos, esta pausa en el Banco Central. Es que a lo mejor hay un temor de que de que la inflación como un todo se vaya mucho más allá de los niveles que ellos desean o que haya un efecto más persistente del alza de las tarifas. Las tarifas de electricidad van a acumular un alza, considerando lo que ya fue junio y hasta enero, cercana a un 60%, o sea, un alza importante. Y eso va a generar 1,5 puntos más de inflación. Pero luego de estos 6 meses de alza, producto de eso, la verdad que debería irse disipando ese efecto y la política monetaria debería estar más enfocada en lo que está pasando a 2 años o un año, no en un plazo tan corto, porque eso se tiende a diluir solo y la política monetaria afecta a la demanda, no tiene mucho que ver con lo que pueda pasar con tarifas de electricidad puntualmente. Entonces ahí Ujú. creemos que hay espacio para ser un poco más eh, estimulativos con la tasa de Con la política tasa. monetaria. Sí, claro. Marco, muchas gracias por participar con nosotros aquí en Agenda Económica. Chao, buenas tardes. Chao.